Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 21 de abril del 2026. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el libro de Deuteronomio capítulo 3, Proverbios 30 y Primera Corintios capítulo 4 del 1 al 16. Bueno, corrijo, la lectura de Corintios no es capítulo 4 sino capítulo 11 versículos 1 al 16. Bueno, la lectura que viene con nuestra guía devocional. Tenemos el libro de Deuteronomio. Sin números, se ubica geográficamente en el desierto del Sinaí. El libro de Deuteronomio se ubica en los montes de Moab, al frente de la Tierra Santa, donde incluso el escritor aclara que entre el monte Sinaí y, y el lugar a donde ellos llegan, que es ya la entrada a la Tierra Santa, son 11 días. Más o menos, según el relato de estos libros del Pentateuco, lo que el pueblo hebreo se debió haber demorado entre la salida de Egipto y la llegada a la tierra prometida fueron aproximadamente 60 días, porque ellos entre la salida de Egipto hasta el Sinaí se demoraron 50 días y según esto, el otro trayecto fue un trayecto de 11 días. Pero ya sabemos la historia, todo el trayecto demoró más de 40 años. El libro de Deuteronomio entonces, que es el último libro del Pentateuco que se le atribuye a Moisés, su nombre original quiere decir los discursos o las palabras, ¿sí? Muy parecido con su raíz que comparte con el libro de Números, que quiere decir en el desierto. Aquí ya no están en el desierto, aquí ya han entrado a la tierra de los moabitas, ¿sí? Están al frente de la Tierra Santa, pues en Números hay unas historias cuando ellos están llegando ahí, y, y pues como es el momento previo a que parta Moisés para la presencia del Señor, pues es como, por eso en la traducción Septuaginta le llamaron Deuteronomio, que quiere decir segunda ley. Y no es que hubiera una segunda ley, sino que es la segunda oportunidad en que Moisés vuelve y le recuerda al pueblo de Israel las leyes. Es como una recapitulación de las leyes que les había dado a través del desierto desde el monte Sinaí. Entonces, por eso se traduce como Deuteronomio. Así que Deuteronomio recopila todas las leyes dadas desde el mismo libro del Éxodo, que pues Moisés recibe de parte de Dios, Dios se la da, Moisés se la da al pueblo, y aquí como las últimas palabras, por eso se llamará discursos o palabras, originalmente el libro, Moisés está dejando el legado como lo que no se puede olvidar al pueblo. Hay un recuento de algunas cosas que pasaron, pero sobre todo es esto, cómo Moisés, en el anhelo de que el pueblo que nació, acordémonos que toda la generación que salió de Egipto perece, menos Josué y Caleb, y es una generación nueva que no vio las maravillas de la salida de Egipto, pero sí vio las maravillas del paso por el desierto. Entonces, por eso también el propósito de este libro, por eso van a encontrar muchas similitudes y una recopilación en este libro. Bueno, la carta a los Corintios, ya sabemos las dificultades que están viviendo y en esta primera parte del capítulo 11 hay una situación frente al atavío de las mujeres, o sea, la manera de arreglarse las mujeres, también en lo que tiene que ver con el culto. Y el capítulo 11, que es la lectura de mañana, termina con unas dificultades que tenían a la hora de la celebración de la Santa Cena. ¿Sí? La Santa Cena es una conmemoración, una celebración de la obra redentora de Cristo en el acto del vino y el pan, que son dos elementos que deja el cristianismo, que vienen de la Pascua judía. La Pascua judía tiene estos dos elementos centrales, pan y vino,
y otros, pero en la celebración litúrgica cristiana se queda solo el pan y el vino. Y el capítulo 30 del libro de Proverbios, que es lo que quiero darles un esquema de cómo está constituido. La mayoría de los proverbios se le atribuyen a Salomón, históricamente, como el hombre más sabio. Muchos de ellos, es muy posible que no los haya compuesto literalmente Salomón, pero pues atribuírselos ahí le iba a dar un poco más de estatus a estos escritos. Muchos, de verdad, muchos de estos proverbios vienen de lo que se podría llamar como una sabiduría popular, una sabiduría circundante al pueblo hebreo, y muchos de ellos de nuevo se los atribuyen a Salomón para darle pues como peso y estatus, importancia y que tuvieran relevancia en medio del pueblo. De estos proverbios también se habla, menciona la Biblia que el rey Ezequías recopiló estos proverbios o la mayoría de ellos. O sea, acuérdense que son dichos populares, ¿sí? Es como si alguien se tomara la tarea en nuestro tiempo de recopilar y escribir todos los dichos que hay, ¿sí? Hay dichos muy sabios, hay refranes que llamamos nosotros dichos populares que tienen mucha sabiduría, otros no tanta, pero digamos que alguien con un entendimiento se diera la tarea de recopilarlos y ponerlos en un libro. Eso hizo Ezequías y por tradición oral se le atribuyen la mayoría de ellos a Salomón, pero particularmente el Proverbio 30, claramente tiene un encabezado donde dice que son las palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Bueno, esto es bien interesante porque este material que está en los proverbios, eh, vamos a ver qué son proverbios por la forma en que están escritos, pero su presentación es como si fuera un mensaje profético, ¿sí? Muy parecido a cómo se presentan los oráculos de los profetas. Un oráculo es un mensaje divino. Y cuando uno ve los libros de los profetas, dice, por ejemplo, vino palabra del Señor a fulanito estando en tal lugar. Sí, generalmente el profeta se presenta quién es, hijo de quién, dónde vive. Eso lo vemos en diferentes de los libros de los profetas mayores y menores. O también lo dicen, visión que vino a fulanito, hijo de fulanito, o mensaje de parte de Dios para, ¿sí? Así que este encabezado del Proverbio 30 tiene la forma de un mensaje profético, de un oráculo divino, ¿sí? Porque él está diciendo quién es y también está diciendo claramente que es una profecía para, ¿sí? Y menciona dos personajes, Itiel y Ucal. Lo particular es que aunque encabeza como una profecía, como un oráculo, su desarrollo, su forma es en forma proverbial. Y la poesía hebrea, que lo hemos mencionado muchas veces, tiene una forma particular y una de las formas particulares son los paralelismos, ¿sí? Paralelismos que pueden ser como de contraste, paralelismos que son sinónimos, paralelismos que amplían las ideas y es lo que vamos a ver en este capítulo. Aunque se presenta como una profecía, pues tiene una forma poética. ¿Sí? Digámoslo así, es una profecía poética. Valga la pena mencionarlo, por ejemplo, el libro de Lamentaciones que se le atribuye a Jeremías es tomado como una profecía pero su forma es poética, ¿sí? El libro de Lamentaciones, como lo hemos mencionado, es un acróstico, tiene en total 4 acrósticos de los 5 capítulos, es una estructura poética, pero se tiene como un libro profético. Aquí tenemos un libro poético, perdón, un material profético, pero también está establecido como un libro poético. Ahora, Agur, su nombre quiere decir recolector, el nombre de su padre, Jaque, quiere decir piadoso, y los personajes a los cuales él dirige este mensaje que pues no da mayores detalles, posiblemente pueden ser dos discípulos, posiblemente pueden ser sus hijos,
¿sí? Es posible, pues no hay un consenso en poder determinar quiénes eran, pero obviamente son personas que están bajo la influencia de Agur, ¿sí? Y que Agur tiene un mensaje divino para ellos. Sus nombres, Itiel quiere decir Dios conmigo. Bueno, ahí tienen un nombre muy bonito. Itiel, Dios conmigo. Yucal, ¿qué quiere decir yo podré? ¿Sí? Bueno, esto tiene unos sentidos teológicos, estos juegos de palabras y significados de los nombres en la Biblia no son arbitrarios, tienen un sentido, tienen un propósito, pero pues no viene al caso. ¿Cómo se establece cómo es el esquema de este proverbio? Entonces ya tenemos el saludo, que parece un mensaje profético, menciona quién es el autor, un señor llamado Agur. Bueno, han tratado de ubicar a Gur de algunas maneras, algunos sí lo ubican contemporáneo a Salomón, posiblemente un hombre israelita, sabio, ¿sí? Algunos también han dicho que pertenecía a un pueblo vecino y que pues este proverbio o este mensaje trascendió y que por eso Ezequías lo incluye en el libro de los proverbios. ¿Cómo se presenta este proverbio? Primero, nos habla de unas acciones, unos verbos de acción divina. Dice, bueno, es muy particular la manera como él se presenta porque se presenta como con dificultades, con limitaciones. Dice, más rudo soy yo que ninguno, no tengo entendimiento de hombre, yo no aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo. ¿Sí? Miren que a diferencia de lo que podría decir Salomón, que Salomón habla siempre de su sabiduría, habla siempre de su conocimiento, de su experiencia, este hombre pues se presenta de una manera humilde, ¿sí? Está diciendo que él es, cuando dice rudeza, no se refiere a que sea tosco en el trato, sino que no es como una persona pulida, ¿sí? Que es un poco rudo, que es un poco indocto, que es un poco inculto, posiblemente esa es la expresión, pero además está diciendo que no tiene mucho entendimiento, que no aprendió sabiduría y que no conoce la ciencia del santo. ¿Sí? Él no se presenta como un gran erudito, como un gran sabio, sino por el contrario, con una postura humilde, ¿sí? Ahora, luego de esta presentación, él expone unos verbos de acción divina. ¿Qué dice el versículo 4 al 5? ¿Quién subió al cielo y descendió? Subir, descender. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes, me llama mucho la atención esta pregunta que hace Agur respecto a Dios. Dice el 5: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Y dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Bueno, de verdad que pues es muy particular. Primero, cómo se presenta Gur. Segundo, digamos que esta es una especie de culto, de adoración al Señor, reconociendo su poder, su soberanía, su grandeza. Em, y luego hace una advertencia que es una advertencia que el mismo Moisés hacía en el Antiguo Testamento sobre, pues, no hablar lo que no corresponde, ¿sí? Que el profeta no debe hablar lo que no corresponde, no debería añadirle a las palabras. Ese es un serio problema que tenemos los seres humanos, que pues, no solo le añadimos y le quitamos a lo que dice el Señor, sino a lo que dicen otros, ¿sí? Generalmente tenemos un problema de comunicar asertivamente y precisamente, no somos tan precisos. Y aquí advierte, pues, de la precisión que debe haber en el mensaje divino, de que yo no puedo añadir a lo que el Señor está diciendo y no puedo tampoco quitarle a lo que el Señor. Muy parecido a lo que advierte Apocalipsis al final respecto al libro Apocalipsis, de que no se ha añadido ni quitado nada del texto bíblico. ¿Sí? Entonces, pues aquí hay una expresión también de mucha reverencia de parte de Agur hacia el Señor. Y luego entra en una
serie que pues se identifican como cuartetos, ¿sí? En estos cuartetos hay comparaciones, hay similitudes, muy particular. Son 6 cuartetos. Vamos a ver, pues por lo menos a mencionarlos, ya cada uno los leerá en detalle. Vienen 6 cuartetos donde hay una comparación de cosas, ¿sí? Entonces, en el primero dice, versículos 11 al 14, hay generación que, ¿sí? Hay una generación. Entonces va a mencionar algunos aspectos de esta generación y dice el versículo, em, perdón, me salté algo muy importante y es que hay una oración, ¿sí? Después de que Agur reconoce la grandeza, la soberanía de Dios, hay una oración. ¿Y cuál es la oración que Agur hace? Dice el 7 al 9. Dos cosas te he demandado. Esa es su oración. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Miren la oración, es un hombre que proyecta humildad y sencillez, ¿sí? Y en la oración está pidiendo al Señor que lo guarde del mismo, que lo aparte seguramente de necesidades, de pasiones que se pueden despertar en la dificultad, en la necesidad, que él anhela caminar pues con rectitud delante del Señor, ¿sí? Y dice, te he mandado 2 cosas. La primera de ellas es que apartes de mí vanidad y palabra mentirosa. Importante, ¿sí? Guarda mis labios, guarda mis palabras. Y la segunda es que me mantengas del pan necesario, ¿sí? Algo así como dame sensatez, prudencia y que no me falte lo necesario. Esto también es muy sabio. Y dame lo que necesito cada día, no me des más ni mucho, que mi corazón no se enaltezca, pero que tampoco mi corazón se queje y actúe de manera equivocada, e incluso de manera ilegal. Esa es la oración de Aguna. Entonces, de nuevo el esquema, hay un saludo, esto parece ser una profecía o así lo menciona. Luego hay una adoración, un reconocimiento de las obras del Señor en acciones divinas. Luego hay una advertencia de no añadir a lo que el Señor dice y una oración muy humilde donde Él le está pidiendo, es como que lo conserve, ¿sí? Como oraba David, que cuando el pueblo ofreció para la construcción del templo, que dice, preserva a perpetuidad esta intención del corazón, ¿sí? O sea, si hoy estoy lúcido, si hoy estoy claro, preserva esta intención, que yo no me tuerza, Señor, ¿sí? Y no me permitas, digamos, transgredir lo que tú has establecido. Y ahí sí, después del versículo 10 hasta el final, van a aparecer los cuartetos, que son 6. El primero de ellos que les mencioné inicia con la expresión hay generación. Veamos este ejemplo, pues, dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Y miren que en este cuarteto está hablando seguramente de una nueva generación, de unos jóvenes que tienen estos comportamientos que él obviamente los está mostrando como de manera inadecuada. Entonces, este primer cuarteto lo establece así. 4 características de una generación, suponemos o supongo que puede ser una generación presente que él está viendo, testificando y que le preocupa. Ahora, pues son cosas muy similares a nuestro presente, generación que se cree limpia, pero en su propia opinión, pero de verdad no se ha limpiado de su inmundicia, quien el único que puede limpiar la inmundicia del ser humano y del corazón es el Señor, en su perdón, en su bondad, en su misericordia. Habla de ojos altivos, habla de soberbia, habla de violencia también de esta generación. Luego,
dice, hay cosas que nunca se sacian, versículos 15 al 17. Entonces dice, em, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame, ¿sí? Tres cosas hay que nunca se sacian. En el versículo 15, tres cosas hay que nunca se sacian, aún la cuarta nunca dice basta, ¿sí? Por eso hablamos de cuartetos. Va a haber otro bloque donde dice tres cosas que y aún la cuarta, o sea, es una manera poética de decirlo. Entonces, por ejemplo, esta mención que dice, em, tres cosas hay que nunca se sacian, aún la cuarta nunca dice basta, el Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. Aquí nos está mostrando cuatro cosas como que no se detienen, ¿sí? El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta, ¿sí? El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Entonces mire las cosas. Uno, el Seol. Dos, la matriz estéril. Tres, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. Y todo esto lo lleva a digamos, a un sentido y es el ojo. Todo esto para decir que lo que no se sacia jamás es el ojo, ¿sí? Que no es capaz de decir basta. Bueno, luego va a mencionar las cosas ocultas, dice cosas que son ocultas, las menciona, luego va a decir lo que alborota la tierra, luego va a mencionar cosas que son muy pequeñas y muy sabias, entre ellas menciona las hormigas, estoy hablando de como de los bloques en cuarteto que tiene. Entonces, lo primero habla de una generación, lo segundo habla de cosas que nunca se sacian, lo tercero habla de cosas ocultas, lo cuarto habla lo que alborota la tierra, lo quinto habla de las cosas más pequeñas y más sabias. Es muy particular también ese bloque que menciona la creación, algunos animales de la creación mostrando sabiduría a pesar de su pequeñez y finaliza con el hermoso andar. ¿Sí? Dice, por ejemplo, el versículo 29 que terminando, tres cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, está hablando del varón, un hombre ceñido de lomos, o sea, permítame decirlo, el que tiene los pantalones bien puestos. Entonces, ¿quién tiene hermoso andar? El león, el hombre que está bien puesto, ¿sí? Luego menciona el macho cabrío y cuarto, el rey a quien nadie resiste, ¿sí? Entonces, está hablando que estos cuatro personajes deben tener o tienen una adecuada postura y tienen un hermoso andar. Termina diciendo, si neciamente has procurado enaltecerte o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. ¿Sí? Él hace una analogía de causa y efecto, que pues cada causa, o sea, cada acción tiene una reacción. Eso es lo que está terminando. Entonces, yo no puedo esperar una reacción diferente a la acción que generé, como hemos hablado de Newton, de la tercera ley de Newton, pues que toda causa tiene un efecto, que la interpretación que le da el director de cine Christopher Nolan, que para poder avanzar hay que dejar digamos, una fuerza contraria para poder avanzar. ¿Qué está diciendo aquí Agur? Bueno, hay que guardarse de enaltecerse, hay que guardarse de hacer el mal, porque pues de verdad todo lo que yo hago, todas mis intenciones van a tener un efecto y hay que guardarse porque la ira definitivamente generará contienda y en eso termina el proverbio 30. Bueno, es un proverbio muy interesante, de una estructura muy particular y como les mencionaba, que llama
para mí me llama la atención que sea además una profecía y con mucha advertencia de que no se añada, de que no se quite y obviamente le está haciendo también un nombre con suma reverencia, con mucho temor y respeto en este mensaje que le da a Itiel y a Ucal, que posiblemente pueden ser discípulos o hijos. Vamos a darle gracias al Señor y a pedirle que nos acompañe en este día, que nos dé su bendición, que guarde nuestras entradas, nuestras salidas. Pidámosle que envíe ángeles alrededor de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra familia, que nos cuiden, no solo del maligno que no nos haga daño, sino que nos guarde de caer en cualquier tentación, que nos perdone nuestros pecados, que nos haga consciente de ellos y que haya en nuestro corazón siempre eh, genuino arrepentimiento para volver a Él. Permítenos caminar de tu mano. Yo te pido, Señor, que desde ahora bendigas el pan que pondrás sobre la mesa, que sigue siendo un acto de tu misericordia y de tu bondad, porque aunque creamos que somos nosotros los que logramos las cosas, Señor, definitivamente es tu favor y tu misericordia. Bendícenos, guárdanos, protégenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.